Las naves celestes de los Caradron, propulsadas por oro a éter, surcan las nubes. Las naves lobo corsarias cortan las olas armadas con arpones cazadores de monstruos, y los cañones de salvas helicoidales brotan de las murallas de las ciudades libres. Los engranajes de la guerra giran sin cesar, y los reinos mortales necesitan herreros con talento. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. En esta ocasión vamos a hablar de este suplemento, de este libro que tengo yo aquí en mis manos, que vosotros podéis ver en pantalla, Steam and Steel, algo que podríamos traducir como vapor y acero. Un suplemento en cuyo interior vamos a encontrar por primera vez reglas o mecánicas para fabricar tanto armas como armaduras, objetos mágicos, utensilios, así como reglas de alquimia, una nueva dimensión, una mayor profundidad que añadirle a Warhammer Age of Sigmar Soulbound y además, como aparece resaltado en la portada del suplemento, las reglas para la utilización de vehículos en este juego de rol. Bien sea porque sean los jugadores los que manejen esos vehículos o bien sea porque se enfrenten a esos vehículos en sus aventuras. Entre otros contenidos, esto será lo más destacado que nos aporte este suplemento. Para la realización del mismo, como suele ser habitual en Cubicle 7, la editorial que publica este libro, se ha realizado un trabajo conjunto a varias manos. Son varios los autores que han participado en la escritura de este suplemento. Y serían los siguientes. Me disculpo de antemano si pronuncio incorrectamente alguno de estos nombres, pero no están en mi lengua nativa, así que puedo cometer errores. Serían Emmett Byrne, Michael Duxbury, Elaine Lithgow y K.C. Sai. Toda esta gente son los que han participado en la realización, como digo, de este Warhammer Age of Sigmar Soulbound Steam and Steel. Antes de empezar con la reseña propiamente dicha, ya sabéis que me gusta realizar alguna serie de advertencias. En este caso van a ser muy poquitas. La más importante o la que suelo reseñar primero, todo el material que vais a ver en esta reseña, tanto en su edición física como en su edición digital, está en inglés. En el momento de realización de este vídeo, Warhammer Age of Sigmar Soulbound no ha sido traducido al castellano por ninguna editorial patria. Solamente está disponible este juego de rol en su lengua materna, en inglés, y es por tanto en la lengua en la que nosotros lo tenemos. Aparte, dejarme deciros que ni en 5 minutos rol ni yo mismo mantenemos contacto o relación comercial alguna con Cubicle 7, la editorial que, como he mencionado antes, publica esta línea de juego, y para la realización de esta reseña, el material, edición física, edición digital, lo hemos adquirido con nuestro propio dinero. Dicho todo esto, comenzamos. Bueno, como he dicho, damos comienzo a esta reseña hablando de la edición física y de la presentación visual del presente libro. Tenemos aquí un trabajo a lo que ya estamos acostumbrados por parte de Cubicle 7 en todas sus líneas de Warhammer. Libro a todo color, tapa dura, tamaño A4. No desentona en absoluto con el resto de la línea y por supuesto tampoco desentona con el resto de productos de Warhammer y las diferentes líneas de juegos de rol de Warhammer que está publicando Cubicle 7 desde hace ya varios años. Esta portada a todo color con esta ilustración ex profeso realizada para el suplemento, y tenemos, como viene siendo habitual, ese filtro UV o brilli brilli, como digo yo, que es esa especie de plastiquito o barniz especial que se le pone a algunos elementos de la pantalla, de la portada, para hacerlos resaltar con respecto a otros elementos de la propia portada. En este caso la ilustración no tiene brilli brilli, pero sí lo tiene el logo y el título del juego, así como el subtítulo. Eso sería la contraportada, perdón, la portada. Esto, el lomo, que mantiene la estética de toda la línea de juego, de forma que no desentone en tu estantería.
Y aquí tenemos la contraportada con un pequeño resumen de lo que nos vamos a encontrar en el interior y una ilustración que también encontraremos en el interior de este libro. Un libro de 126 páginas, creo recordar. Voy a volver a contarlo. Sí, 126 páginas, con índice al final, por supuesto, y que mantienen la maquetación y ya hemos visto tantas otras veces en los diferentes productos de esta línea de juego. ¿De acuerdo? Perfectamente la información dividida en capítulos, con cada uno de esos capítulos ofreciéndonos o proporcionándonos un tipo de contenido diferente, aunque de esto ya lo iremos repasando a medida que hablemos del libro en este vídeo a continuación. Y luego dentro, bueno, pues un reparto del texto y de la información más que correcto, con sus distintos epígrafes, subepígrafes, cuando se quieren resaltar determinados elementos utilizando la negrita, la itálica y la información que se añade extra a cosas que nos están explicando, recogida en cuadros o cuadrados negros que por supuesto hacen relación o tienen relación, como decía antes, con lo que se está explicando, pero que no necesariamente tendría mucho sentido incluirlos en el texto, en el cuerpo de texto principal. A nivel de ilustraciones, tenemos un libro que, como ya he dicho antes, está a todo color, con un notable nivel de ilustradores. Básicamente hay un buen puñado y una gran cantidad, aunque no son excesivas, y todas rinden a un excelente nivel, por lo menos a mi criterio. Hay material de archivo, evidentemente. Lo que me refiero con esto es ese tipo de ilustraciones que realmente están realizadas por el departamento de arte de Games Workshop, de la licenciataria, la empresa que saca el juego de miniaturas de Warhammer Age of Sigmar. Bueno, pues hay arte de ese, pero curiosamente en su mayor parte en este libro lo que vamos a encontrar es arte propio, arte original, creado exclusivamente para el juego de rol. No obstante, dejadme deciros que mucho de ese arte van a ser más que escenas de acción y batallas o típicas escenas que podamos imaginar nosotros en nuestras aventuras y campañas con Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Lo que vamos a ver pues son objetos, talleres, vehículos, parajes, arte evocador, pero no necesariamente escenas de acción y de aventura como pudiéramos imaginarnos. Pero aún así sigue siendo un arte de gran nivel, como digo, que unido a esa maquetación perfectamente clara y útil, que ayuda durante la consulta del libro, aparte de en su lectura, y la propia calidad de la edición, que es siempre, como es habitual en Cubicle 7, muy buena, más allá de algún pequeño detallito, alguna errata o algo así que nos podamos topar. Bueno, pues más allá de esos elementos, como digo, la realidad es que estamos aquí ante un suplemento de un libro, una publicación que, de nuevo, en lo que a edición y presentación visual se refiere, es de notable. Inmersos ya en el contenido incluido en este volumen, como he dicho antes, lo que nos vamos a encontrar es un suplemento que añade una nueva capa de profundidad a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, al menos siempre y cuando estemos dispuestos a utilizar parte o la totalidad del contenido de este libro. Esto es algo que, bueno, ya me explayaré un poquito más adelante. ¿Qué nos vamos a encontrar per se? Bueno, como he mencionado anteriormente, tenemos un libro que nos proporciona reglas de fabricación de equipo, de armas, de armaduras, de objetos mágicos, reglas de alquimia para fabricar nuestras propias pociones, venenos o explosivos, por ejemplo. Y también vamos a encontrarnos con reglas de utilización de vehículos en las aventuras de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Porque si bien esto no es Warhammer 40.000, no tenemos un extenso listado de vehículos, sí que tiene su parte, este universo de ficción sí que tiene su parte de tecnología steampunk y demás, y evidentemente hay vehículos. Aparte de que no todos los vehículos tienen por qué ser naves voladoras impulsadas por gas o por vapor. También pueden ser barcos
cruzando mares, básicamente, o pueden ser carros tirados por caballos. Hay muchas clases de vehículos y con este libro vamos a encontrar las reglas para poder utilizarlos en los encuentros principalmente. La idea es cómo resolver esas situaciones en las que se da un combate y hay vehículos de por medio, hay vehículos entre medias, ¿no? Bueno, pues esto es lo que principalmente nos vamos a encontrar en este libro, pero no es lo único. Porque también tendremos un par de capítulos dedicados a profundizar un poquito más en las dos facciones Duardin que existen en este universo. Recordemos, los Duardin son los enanos en este juego. Serían las dos facciones los Matafuegos y los señores Caradron. Los Duardin destacan por ser grandes artesanos o ingenieros, porque se les da muy bien la forja, son unos excelentes ingenieros, y básicamente lo que nos va a proporcionar estos capítulos es contexto o información sobre la cultura de estas dos facciones en relación a su faceta como artesanos, como ingenieros, y también reglas mecánicas para poder fabricar nosotros nuestras propias runas, en el caso de los matafuegos, o armaduras, así como otros artilugios, en el caso de los señores Caradron. El primer capítulo es una introducción y os resume lo que os acabo de explicar. El libro da comienzo per se a partir del segundo. Y lo cierto es que empieza un poco mal, un poco en frío. Tenemos aquí unos párrafos de texto, unas explicaciones por parte de los autores en las que yo creo intentan justificar de alguna forma por qué nuestro héroe, por qué nuestro personaje se embarcaría en la fabricación de su propio equipo o de sus propias pociones y venenos, explosivos, cosas de este estilo. Algo que, al menos a mí en lo personal, creo que no hace falta ninguna incluir. Es un material que no me aporta absolutamente nada, pero bueno, tampoco estorba. Es un preámbulo en esencia lo que, a mi criterio, hace, o mejor dicho, a lo que quieren los autores introducir en este capítulo, en este segundo capítulo del libro, que es un nuevo puñado de talentos que se añaden a la larga lista de talentos que hemos ido viendo desde el manual básico y ha ido aumentando con las diferentes publicaciones, suplementos de esta línea de juego. Esto podría parecer una crítica, no lo es. Recordemos que Warhammer Age of Sigmar Soulbound, en cuanto a progresión y personalización de personajes, pone mucho énfasis en los talentos. Tú puedes invertir tu experiencia en mejorar tus atributos, tus habilidades, obtener habilidades nuevas, pero ahí se alcanza un tope quizá demasiado temprano, al menos a mi criterio pudiera ser ese el caso. Lo que realmente va a diferenciar a un personaje de otro son sus capacidades únicas y especiales, y esos son los talentos. Que hay una extensa lista, por tanto, no es algo negativo. En estas páginas encontraremos un listado de nuevos talentos, como iba diciendo, que todos ellos están relacionados, evidentemente, y como no puede ser de otra forma, con las nuevas capacidades o facetas jugables que se incluyen en este libro, en este suplemento. Es decir, tenemos talentos que nos van a hacer mejores o nos van a proporcionar beneficios cuando forjemos una espada, cuando forjemos una armadura, cuando realicemos una poción, un veneno, cuando combatamos en un vehículo o cuando manejemos un vehículo, por poner algunos ejemplos. Si no utilizamos el contenido, los recursos, las nuevas capacidades jugables incluidas en este suplemento, poca utilidad vamos a extraer de estos nuevos talentos que se nos proporcionan en estas páginas. Pero aparte de talentos nuevos, también tenemos endeavors nuevos o empresas nuevas o, como podemos decir, actividades entre aventuras. De hecho, para poder utilizar estas reglas de creación de armaduras, de objetos, de equipo o de artesanía o de alquimia, vamos a tener que utilizar los endeavors. Las empresas son actividades que requieren tiempo, son actividades en las que los jugadores, los personajes, mejor dicho, se van a ver enfrascados durante días, semanas, tienen que conseguir recursos para ello, tienen que dedicarle toda su atención y tiempo, y son actividades que evidentemente no van a tener lugar, a no ser que el director de juego opine lo contrario,
durante la partida, durante la aventura que se está jugando. Es por eso que antes yo decía que vamos a aprovechar este libro, vamos a utilizar este libro si queremos vernos inmersos en lo que nos ofrece. ¿Por qué? Porque si tu acercamiento, tu aproximación a Warhammer Age of Sigmar Soulbound es la de jugar partidas esporádicas, aventuras cortas, de vez en cuando, hay toda una profundidad que tiene este juego tan sencillo en cuanto a mecánicas, pero tan profundo en cuanto a capacidad, no, en cuanto a opciones de juego, perdonadme, tan profundo en cuanto a opciones de juego, ¿vale? Hay todo un fondo que no vamos a ver, ¿vale? Y todo este material que se incluye en este suplemento lo vamos a ver si realmente dedicamos nuestro tiempo a dirigir, a jugar, a involucrarnos en una campaña, ¿vale? En una campaña y no en una aventura ocasional. ¿Por qué? Bueno, pues mismamente, ya he dicho que para poder utilizar esas reglas de fabricación de equipo o de alquimia, por poner un par de ejemplos, vamos a tener que vernos inmersos en actividades entre aventuras. Y esto solo sucede cuando acabamos una aventura y comenzamos la siguiente, en ese tiempo que hay entre una aventura y otra. A veces incluso para poder obtener el objeto que estamos fabricando, vamos a tener que esperar más de una aventura, porque depende de lo difícil que sea su fabricación, su forja, su preparación. Así como también se incluyen otras actividades como por ejemplo reparar nuestro vehículo y cosas de este estilo. Lo dicho, Cubicle 7 es una editorial que al menos en lo que yo he ido viendo en todas sus líneas de Warhammer, sean estas de Age of Sigmar, Fantasy, 40.000, es indistinto, busca siempre recompensar muchísimo a los grupos de juego que dedican su tiempo, invierten su tiempo en jugar durante largas temporadas a los títulos que publica. Y esto es un suplemento que va precisamente dedicado a ese tipo, va dirigido a ese tipo de grupos de juego. Los capítulos 3 y 4 ahora sí por fin introducen esos sistemas o mecánicas de fabricación de armas, armaduras o preparados alquímicos como pociones, venenos, explosivos. Ambos capítulos son muy parecidos, prácticamente idénticos. En cuanto a estructura, iguales. Por eso voy a centrar mi atención en el capítulo 3 dedicado a la fabricación de armas y armaduras, a lo que sería una artesanía más mundana, pero todo lo que mencione y diga es extrapolable al capítulo dedicado a la alquimia aplicada, que sería el cuarto. La estructura es la siguiente. Lo primero que se nos introduce o se nos proporciona es información de trasfondo. En esencia, una descripción más o menos detallada de cuál es la cultura artesanal de cada uno de los reinos mortales. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a tener información de qué tipo de materiales se obtiene o con qué tipo de materiales se trabaja en cada uno de estos reinos, qué elementos se fabrican o con qué fin y cuál es la mentalidad de los artesanos, de los forjadores, de los herreros, de los ingenieros en general, de las personas, los gremios que se dedican a, bueno, manufacturar todo este equipo en cada uno de los reinos, porque recordemos que los reinos mortales son varios y cada uno tiene sus propias idiosincrasias, puesto que están conformados por los vientos de la magia. Aparte de esa información de trasfondo, bien sea para armaduras, armas o alquimia, insisto, también vamos a tener una explicación un poquito más detallada de facciones, principalmente del orden, por no decir exclusivamente del orden, centradas en este tipo de cultura artesanal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del equipo de armas o armaduras, el equipo mundano, que no tiene que ver con la alquimia, bueno, pues se nos menciona los pueblos libres, se nos menciona el colegio arcano, el arsenal Ironwell, órdenes religiosas o los elfos, o a elfos, mejor dicho, de ciudad. Toda información de trasfondo por mi parte es bienvenida, más en Age of Sigmar, que es un universo, es un juego que no controlo tanto como Fantasy o 40.000. Sin embargo, como crítica personal, sí me hubiera gustado que al menos el arsenal Ironwell y el colegio arcano, es decir,
los industriales de las ciudades de Sigmar o el gremio de hechiceros de las ciudades de Sigmar tuvieran un poquito más de desarrollo, como sí sucede con las facciones Duardin en este libro. Principalmente porque son las dos facciones que más implicadas están en la fabricación de todo tipo de artilugios, en el caso del arsenal Ironwell, o en el estudio de todo tipo de magia y también alquimia, como es el caso del Colegio Arcano. Hubiera preferido algo más de profundidad en ese sentido y no simplemente unas menciones testimoniales en estos dos capítulos, aunque, insisto, toda información de trasfondo, por escasa que sea, y esta tampoco es que sea excesivamente escasa, es bienvenida. Posteriormente tendremos un listado de equipo o de sustancias o preparados alquímicos, ¿vale? Como, insisto, pociones, venenos, explosivos y otro tipo de preparados alquímicos nuevos. Todos estos ya vienen creados, ya vienen generados, evidentemente cada uno tiene su pequeña historia, su nivel de rareza dentro de los reinos mortales y por supuesto su beneficio o perjuicio, su utilidad o función a nivel mecánico. Se une a las listas de equipo, de nuevo, que ya hemos visto en Manual Básico, así como en otras publicaciones. Lo que realmente nos interesa de estos capítulos es esa parte final, porque son las mecánicas, son los sistemas de creación de armas, armaduras o preparados alquímicos. Las reglas o los sistemas son prácticamente idénticos y iguales, diría yo, en un 90%. Simplemente hay pequeños cambios leves dependiendo de si estamos creando un arma, una armadura o un preparado alquímico. Pero la estructura es muy similar. Yo voy a hacer o a seguir la estructura de cómo se crearía un arma para que os sirva de ejemplo y podáis haceros una idea más clara de cómo es este sistema. Pero tened en mente que aunque no mencione cómo es la estructura de generar una armadura o un preparado alquímico, es prácticamente idéntica. Tal es así que de hecho he cazado un gazapo de los autores, y es que a la hora de escribir el sistema de creación de armas y el sistema de creación de armaduras han hecho un copia y pega y simplemente han cambiado los términos que ellos han considerado oportunos. En ese proceso se les ha escapado un término y, por ejemplo, a la hora de hablar de crear armaduras, donde debiera poner armadura, pone arma. Un fallo que se les ha escapado y que nos revela a nosotros ese proceso de copia y pega que ha habido. Hasta tal punto, insisto, son parecidos los sistemas. En esencia, los pasos que tendríamos que seguir serían los siguientes, insisto, para generar un arma. El primero, seleccionar el tipo de arma. Para ello veremos estas tablas que tengo aquí recogidas en la página izquierda. Bueno, tendré que decidir si lo que yo pretendo fabricar o forjar es un arma a melee o es un arma a distancia. Si es un arma a distancia, hasta qué distancia llega. Para simplificar las cosas, voy a establecer que quiero fabricar un arma a melee. Eso tiene un coste de 1. Después, una vez tengo escogido cuál es el tipo de arma que quiero realizar, escojo cuál es su rasgo principal. Dentro de la lista que aparece aquí recogida, he optado por slashing, cortante. Eso tiene un coste de 3. Acumulado al coste del tipo de arma, ya suman 4. Una vez he completado estos dos pasos, voy al siguiente. ¿Cuánto daño quiero que haga mi arma? No me voy a volver loco. Quiero que la fabricación de la misma sea sencilla. Así que va a hacer tanto daño como éxitos obtenga yo en la tirada de ataque de habilidad de armas. Así pues, eso tiene un coste de 1 punto. Teníamos un coste acumulado de 4, llegamos hasta 5. El cuarto paso nos permite seleccionar más rasgos para el arma, para personalizarla todavía más y hacerla un poquito más única y que no sea un arma muy genérica. Bueno, a este caso yo he optado por ponerle como rasgo que sea un arma defensiva y que además también tenga el rasgo sutil. Estos dos elementos tienen un coste de 3 y 2 respectivamente, lo cual suma un total de 5, que añadido a los 5 que ya tenía acumulados, pues hace un total de 10 de coste del arma. Si yo quisiera descender ese coste, hay algunos de los rasgos que evidentemente
perjudican las capacidades del arma o imponen requisitos a la hora de utilizar ese arma o armadura o preparado alquímico, y eso suele descender el coste final. No es el caso, así que yo tengo un coste final de 10. Ahora simplemente tendré que tener claro cuál es la tirada o las tiradas que tengo que realizar para poder fabricar esta arma durante ese periodo de descanso, ¿no? En esos proyectos, en esos endeavors, esas empresas, esas actividades de descanso entre aventuras. Bueno, pues la dificultad es un 4, es estándar, eso nos viene dado aquí. Nos dice que siempre es un 4, salvo algún caso especial. Lo que realmente nos interesa es la complejidad, porque evidentemente esto es algo que es complejo y requiere un tiempo realizarse. La complejidad, en el caso de las reglas o el sistema de fabricación de armas, es igual al coste total del arma. Como yo tengo un coste total de 10, bueno, pues mi tirada o mis tiradas serán con dificultad 4, complejidad 10. Tengo que alcanzar esos 10 éxitos que puedo alcanzar o bien en un periodo entre aventuras o en varios, hasta que pueda, una, para poder obtener, mejor dicho, esa arma final. Una vez complete los 10 éxitos, ya estará en mi poder porque la habré creado, la habré forjado y podré utilizarla. Este es el sistema. Es muy sencillo. Es como todo en Warhammer Age of Sigmar Soulbound, muy sencillo, muy fácil de manejar, de afrontar, pero añade una nueva capa de profundidad al juego. Si queremos hacerlo un poquito más complejo, también si queremos que sea un poquito más difícil el que los jugadores puedan fabricar su propio equipo, sus propios preparados alquímicos, en vez de recurrir a los que ya están disponibles en el juego, bueno, pues podemos, como regla opcional, añadirle el coste material. Digamos que para fabricar esos objetos vamos a tener que abonar un coste en Aquagiranis o bien reunir los materiales en concreto. Esta es una regla opcional, pero nos ofrece el juego la posibilidad en todos los casos también de utilizar este sistema. Como decía, es un sistema muy sencillo, es una mecánica muy simple, fácil de afrontar, que añade una nueva capa de profundidad al juego y que evidentemente, como vengo diciendo a lo largo de todo el presente suplemento, va a explotar, va a resultar realmente útil y lo vamos a utilizar si estamos jugando campañas de larga duración. Y más aún todavía si tenemos jugadores, como es mi caso en el grupo, a los que les interesa mucho toquetear, trastocar, explorar este tipo de opciones jugables dentro de la aventura, dentro de la partida. Para fabricarse su propio equipo, para personalizarse su propio personaje. Si tienes ese tipo de jugadores, este tipo de recursos son muy útiles y de nuevo, insisto, una y otra vez, añaden esa capa extra que no estaba presente en el manual básico, pero que de nuevo hace que sea un poquito más profundo el juego, si cabe, que otros títulos. Los capítulos quinto y sexto son esos dos capítulos que yo mencionaba antes que agradecía profundamente que estuvieran presentes en este libro y me habían sorprendido. Los capítulos dedicados a hablarnos un poquito más de las dos principales culturas Duardin que hay en Age of Sigmar, los matafuegos y los señores Caradron. No es un estudio detallado sobre las culturas a nivel de trasfondo o sobre estos dos pueblos a nivel de trasfondo, ¿vale? No es un suplemento que con dos capítulos nos pueda cubrir toda la información pertinente a la idiosincrasia o lo que hace únicos y especiales a estas dos culturas. La información está centrada, evidentemente, en aquello que tenga relación con la forja o la ingeniería, en general con los temas que toca este suplemento. Pero, pese a que es un capítulo que nada más que trataría, o son unos capítulos que nada más que tratarían esa faceta, ese ámbito en concreto de estos dos pueblos, sí que se hace un trabajo por hablarnos de un trasfondo de una forma más o menos profunda y detallada para que conozcamos con mayor detalle a estas dos culturas. Esto, por un lado, es muy positivo, más aún cuando esta es una línea de juego que per se, hasta el momento,
todavía no ha publicado libros o suplementos dedicados a profundizarnos en trasfondo de de las distintas especies o pueblos, culturas que podemos interpretar en este juego de rol, en este universo de ficción. Así que en ese sentido es positivo. La parte negativa de todo esto es que a mí me hace ver la crítica que he realizado antes, que hubiera agradecido que el Colegio Arcano, que el Arsenal Ironwell, dado que también tienen mucha relación con todo lo que trata este suplemento, hubieran recibido un tratamiento similar. En el caso de los matafuegos, lo que vamos a tener en este capítulo es, en esencia, una explicación, un repaso, algo más detallado sobre su cultura, sobre su sacerdocio, sobre los Thargrim. Los Thargrim son aquellos de entre los matafuegos que son capaces de localizar las vetas de oro Ur. El oro Ur, para los matafuegos, son los pedazos, los restos que han quedado de su dios, Grimnir, y de la bestia contra la que murió enfrentándose, Vulcatrix. La idea que ellos tienen es que cuando se recupera ese oro Ur, lo forjan en runas, lo utilizan para alimentar las llamas de sus logias y combaten, ese oro se enciende, pueden notar esa conexión con Grimnir y eso acelera el momento en que este dios resucite. Por ende, este pueblo está obsesionado con el oro, ya que nadie conoce, porque es un secreto, qué es exactamente lo que buscan en el oro. Oro Ur, esas trazas de su dios, pero eso es algo que está presente en muy pocas vetas de oro de todos los reinos mortales. Y ellos lo que hacen es trabajar como mercenarios para conseguir todo el oro que puedan, con la esperanza siempre de que en uno de esos pagos encuentren trazas de ese dios, de ese Grimnir. De todo esto es de lo que se nos va a hablar detalladamente en este capítulo, insisto, a nivel de trasfondo, para que podamos conocer un poquito más sobre este pueblo, sobre esta cultura. Un capítulo que yo creo es imprescindible, o debieras dejárselo a cualquier jugador que esté interpretando un arquetipo matafuegos en tu campaña, en tu campaña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, porque le va a ayudar bastante a comprender un poquito mejor la cultura a la que pertenece su personaje. Eso a nivel de trasfondo, pero también a nivel mecánico va a tener la posibilidad de adquirir nuevas runas, porque hay un puñado de nuevas runas. Son estas runas que les otorgan ciertos poderes a expensas de su propia salud, ¿vale? Pero que tienen un uso finito, duran un tiempo finito antes de perder ese poder. Aparte de esto, también con este capítulo van a poder embarcarse en la posibilidad de domar, adiestrar a un Magmadroth. Los Magmadroth son una especie de salamandras o dragones sin alas que tienen una relación más o menos simbiótica con los matafuegos. Se supone que son los hijos de Vulcatrix, la bestia contra la que murió luchando Grimnir. Y aunque estas bestias, mejor dicho, habitan precisamente en los mismos territorios que habitan los matafuegos, que normalmente sus logias suelen estar ubicadas en el interior de volcanes, lugares donde hay mucho calor, mucho fuego, ¿no? Suelen tener una relación, he dicho simbiótica, quizá me he pasado al utilizar ese término. A veces son enemigos, otras veces son aliados, pero la relación es inseparable, digamos, es indivisible. Son indivisibles los matafuegos de los Magmadroth. Bueno, pues la posibilidad de tener como aliado, como compañero a una de estas gigantescas salamandras, pues es un proyecto desde luego a tener en cuenta para una campaña de larga duración que puede ilusionar a más de un jugador que interpreta un arquetipo de estas características, no un matafuegos. Aparte de eso, también va a tener un listado de equipo nuevo, armas u objetos específicamente pensados o exclusivamente pertenecientes a los matafuegos, y
además, ya que hemos tratado el tema del sacerdocio, los Thargrim, unos cuantos milagros nuevos, 3 en total. No muchos, pero 3 milagros nuevos si el personaje es precisamente uno de esos Thargrim. Y por su parte, el capítulo sexto, como ya he dicho antes, bueno, pues igual, pero para los señores Caradron, para los Duardin que huyeron a los cielos durante la era del caos. Este pueblo, estos enanos, estos Duardin, insisto, que con tal de escapar de los demonios y de los seguidores de los poderes ruinosos, decidieron alzar sus ciudades hacia el cielo y que ahora habitan en ciudades aéreas y se mueven por los reinos mortales en navíos que son de manufactura propia. Para nutrir toda esta tecnología, ya que son sin lugar a dudas la facción más steampunk de Warhammer Age of Sigmar, bueno, pues para nutrir toda esta tecnología utilizan un recurso que es el oro aéter, que es una especie de oro gaseoso, invisible en su mayor parte, más ligero que el aire, que se puede encontrar en vetas repartidas por los cielos de los reinos mortales. Estos Duardin aprendieron a cosechar ese oro aéter y a utilizarlo como combustible para su tecnología, desde los navíos y sus flotas a sus mochilas propulsoras o incluso muchas de las armas y explosivos, entre otras muchas otras cosas que utiliza esta gente. Principalmente es una sociedad de ingenieros y son una sociedad muy capitalista que divide sus distintos estamentos o funciones en empresas privadas, principalmente. Su ejército es una empresa privada o funciona mediante gremios. Los encargados de mantener esas flotas pues son su propio gremio, que también, de nuevo, funciona como una especie de empresa privada. Al contrario de lo que sucedía con los matafuegos, en los que ese trasfondo que se nos proporcionaba estaba más centrado en el sacerdocio, los Thargrim, aquí sí se nos habla un poquito más de la cultura o la sociedad general de los Caradron, entre otras cosas porque el oro aéter y la manufactura de este pueblo no está relegada o no está... no obra en poder exclusivamente de una casta, como sí sucede con los matafuegos y los Thargrim, sino que es algo común a todos los estamentos de esta sociedad. Por eso nos habla un poquito más a nivel general de la cultura de los Caradron. Aparte de esto, ya sí, de forma muy similar, vamos a tener equipo. La diferencia con respecto a los matafuegos es que los Caradron y los arquetipos Caradron son el sueño húmedo de todos esos jugadores que cuando juegan a D&D utilizan el artificiero como clase. Es decir, ese tipo de jugadores que realmente le gusta mucho jugar con el equipo, que quiere verse las largas listas de equipo que tiene un juego de rol y modificar aspectos y, por ejemplo, en Cyberpunk se mira cuáles son los requisitos de los distintos implantes, cómo poder combinarlos, qué mejor resultados le da. Básicamente, el jugador Munchkin, pero que en vez de dirigir esa faceta suya hacia la parte numérica de la ficha, lo hace con la parte del equipo de la ficha y todas las posibilidades y opciones que le ofrece. Esta facción son ideales para este tipo de jugadores porque precisamente su equipo es muy personalizado. No utilizan armas de una forma, no utilizan armas generales como el resto de arquetipos. Tienen sus propias armaduras. Esas armaduras se pueden mejorar. Cada armadura tiene sus propios rasgos y idiosincrasias que las diferencian a unas de otras. Aquí se nos van a proporcionar nuevos, iba a decir implantes, no es la palabra, nuevos accesorios que añadirle a esa armadura base. Es decir, ofrece muchísimas opciones como jugador el tener este capítulo a mano y empezar a doblar páginas para ver cómo es el equipo que quieres que vista tu Caradron en partida. Y por si fuera poco, con el enorme listado de nuevas opciones que incluye este capítulo, también incluye un sistema que sigue los mismos pasos que hemos visto anteriormente para fabricar nosotros nuestro propio equipo Caradron.
nuestros propios artilugios aetéricos. Si no encuentras no encuentras nada que te guste en esta lista o en la del manual básico, créate tu propio accesorio, tu propia armadura, tu propia arma, tu propio artilugio cachivache para tu personaje. Por último, encontraremos las ya mencionadas por mi parte reglas de utilización de vehículos en nuestras partidas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o en encuentros de Warhammer Age of Sigmar. En esencia, utilizarlas en combate. No me voy a detener aquí a explicar pormenorizadamente y con todo lujo de detalles el funcionamiento de estas reglas, sobre todo en lo que a combate se refiere, porque me llevaría más tiempo del deseado y no creo que tampoco sea necesario. Hagámonos una idea, no obstante, de cuál sería su funcionamiento a nivel general. Lo que hace Age of Sigmar en este caso es inspirarse mucho en trabajos previos realizados por otros juegos de rol. Debo admitir que yo esta forma de afrontar los combates entre vehículos por primera vez la conocí con Star Wars al filo del Imperio, aunque no digo que fuese el pionero a este respecto, simplemente que fue la primera vez que leí unas reglas con un funcionamiento con estas características. En esencia lo que tenemos es que una vez estamos montados en un vehículo y se desata un combate, cada jugador puede ocupar uno de los roles disponibles que hay en el vehículo. Dependiendo del tipo de vehículo en el que nos encontremos, puede haber más roles o menos roles. A lo mejor es un vehículo monoplaza y solamente hay un piloto, en cuyo caso el piloto ejercerá las labores de piloto, de mecánico y de operador de armamento, o podemos encontrarnos en un barco de grandes dimensiones en el que uno puede ser evidentemente el timonel, otro puede manejar uno de los cañones o algunas de las armas con las que cuente ese barco en concreto, y el otro puede estar ejerciendo las labores de reparación en mitad de esta batalla, ¿no? Básicamente ese es el funcionamiento. Todos los vehículos tienen su propio perfil. Dependiendo de ese perfil, hay más o menos roles a ocupar, y cuando se desata el combate, bueno, pues cada jugador, dependiendo de ese número de roles disponibles, va a ocupar uno u otro. Y a partir de aquí, lo único que tenemos que tener en cuenta es utilizar las reglas más o menos tradicionales de combate que ya por sí tiene Warhammer Age of Sigmar Soulbound a la hora de realizar ataques, defensas y cosas por el estilo, el reparto del mapa en zonas abstractas, y se añaden posibilidades como por ejemplo abordar vehículos enemigos, puesto que al final este tipo de vehículos presentes en Warhammer Age of Sigmar Soulbound pues van a ser navíos, bien sean voladores o navíos marítimos, carros, tanques como mucho, no vamos a encontrarnos motocicletas a reacción, ni coches, ni cosas de este estilo. Por lo general, a mí me han parecido unas reglas correctas, entiendo de dónde cogen inspiración. Son sencillas, aunque tienen un poquito más de complejidad que las reglas normales de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Quiero decir que hay unas cuantas excepciones a la regla más de lo que suele ser habitual en otros sistemas que utiliza este juego de rol. No obstante, soy también de la opinión de que tampoco son excesivamente complejas o nos van a suponer una experiencia, un detrimento a nuestra experiencia cuando introduzcamos vehículos en partida. Como no las he llegado a llevar a mesa, no puedo exponer aquí mi experiencia personal al respecto, así que al final la valoración que puedo hacer de las mismas es habiéndolas leído, y habiéndolas leído sí que me da esa sensación de, vale, veo esto sencillo, aunque en algún punto que otro sí que veo que hay ciertos requisitos extra que normalmente en este juego no me he encontrado. ¿No? A lo mejor sí, te puedes mover, pero te puedes mover con estos requisitos, ¿no? Mientras que en otras circunstancias te puedes mover y ya está. Pongo así un ejemplo muy aleatorio, muy random. No estoy hablando de ejemplos concretos. Si queremos hacerlo un poquito más profundo, más simulacionista, más avanzado,
Bueno, pues aquí también se nos ofrecen reglas avanzadas de combate entre vehículos, por ejemplo, la posibilidad de que los que ejercen el rol de operadores del armamento, bueno, pues no ataquen al objetivo, al vehículo enemigo o al enemigo, sí, al vehículo enemigo, así a nivel en general, sino que apunten a ciertas partes concretas con determinados efectos concretos, ¿no? También, ¿qué nos puede pasar cuando utilizamos milagros o hechizos en este combate entre vehículos? Donde aquí realmente no se nos proporcionan per se unas reglas, se nos proporcionan unas directrices y se dejan más a criterio del director del juego y al sentido que tenga la escena, porque eso lo entiendo, es imposible ir hechizo por hechizo explicando cuál es el efecto que tiene en el caso de combate entre vehículos, ¿no? Haría el libro muchísimo más extenso. También se nos va a proporcionar, por ejemplo, la posibilidad de incorporar efectos climáticos y que estos tengan consecuencias a nivel mecánico durante los combates. Ya digo, son reglas opcionales. Si no queremos utilizarlas, no tenemos por qué hacerlo, pero ahí están si queremos añadirle una mayor capa de profundidad. Yo personalmente siempre veo este tipo de elementos más como mecánicas que utilizar en encuentros o combates concretos y no así a nivel general, ¿no? No todos los combates entre vehículos van a tener condiciones climatológicas adversas, no todos los combates entre vehículos los jugadores van a querer apuntar a áreas concretas del vehículo enemigo, por poner así un par de ejemplos. Sí se nos proporcionan, curiosamente, en este libro reglas o un sistema de persecuciones, que esto es algo que estaba carente el manual básico. Es curioso porque aquí se nos proporcionan pensando o teniendo en mente los vehículos, pero son extrapolables a persecuciones entre personajes. Y aparte de esto, tendremos un listado con armas pesadas, más que nada porque al final este armamento bien puede ser armamento de posiciones fijas, bien puede ser armamento que se encuentre en esos vehículos. Y por supuesto, tendremos para finalizar ese listado que ya he mencionado en alguna que otra ocasión. Bueno, pues los perfiles a nivel mecánico, a nivel de características y demás, de los distintos vehículos que nos encontraremos en Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Seguramente no son todos, quiero decir con esto que hay más vehículos en este universo de ficción de los que aparecen aquí recogidos, pero bueno, son un buen puñado y en el caso de algunos son más o menos genéricos y es relativamente sencillo que tú como director de juego lo personalices a cada una de las facciones. Por ejemplo, aparece en estas páginas un carro, pero se nos habla de un carro así a nivel general. Ya es labor nuestra el personalizarlo. Bueno, pues si es un carro demoníaco funciona de esta forma, si es un carro de los Orruk, pues tiene estas otras características. Al final escoger las estadísticas como plantilla y hacer tú las modificaciones que consideres oportunas para tu partida. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Steam and Steel, este suplemento para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Yo creo que las conclusiones más o menos es posible que las hayáis ido viendo a medida que me hayáis escuchado en la reseña. Para mí este es un suplemento notable. Sí que le veo algún que otro fallo, algún que otro elemento que, más allá de gazapos y cosas por el estilo, sí que hubiera preferido que se profundizase en algunas cuestiones que no se profundiza, pero en líneas generales no he encontrado grandes cosas que me desagraden o que diga esto porque está aquí, esto no me gusta, esto no me convence. No, es un suplemento que me agrada tener en mi colección y que ya he recurrido a él para algún que otro detallito en alguna aventura mía propia. Y eso es un poco la utilidad que le puedes sacar si juegas esporádicamente a Warhammer Age of Sigmar Soulbound. El de utilizar las reglas de vehículos para algún encuentro que quieras darle una vuelta de tuerca. El de servirte de las mecánicas o sistema de creación de objetos para proporcionar alguna recompensa de una aventura o
fabricar algún artefacto que sea el eje central de una aventura que estés dirigiendo. Pero donde realmente creo que explota este libro y se explora en su totalidad lo que nos ofrece es cuando jugamos a campañas, cuando jugamos aventuras de larga duración, le invertimos tiempo al juego. Es ahí cuando realmente yo creo que este libro y realmente la capa de profundidad extra que añade, las opciones jugables nuevas que añade a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, pueden hacer acto de presencia y podemos ver el potencial que hay en estas páginas. De lo contrario, pasa de ser un suplemento útil, pero que puede ser más anecdótico en nuestra colección. Pero algo que hace bien a mi criterio Cubicle 7, o al menos así lo veo, en todas sus líneas de Warhammer, sean estas Fantasy, 40.000 o Age of Sigmar, es precisamente el proporcionar suplementos, libros que complementen y que recompensen al grupo que dedica tiempo a sus líneas de juego, ¿vale? El juego de Warhammer que sea. Más allá de la partida esporádica, que puede ser súper divertida, no tengo nada en contra, pero invertir ese tiempo tiene su recompensa. Y este tipo de suplementos están claramente dirigidos a ese tipo de grupos. Ya digo, suplemento notable a mi criterio, al cual yo ya le he sacado algo de jugo, pero que creo que si dirigiese una campaña sandbox, por poner un ejemplo, de meses o incluso más de un año de duración de este juego, le sacaría mucho, mucho más jugo. Más aún conociendo determinados tipos de jugadores que tengo en mi grupo, que sé que disfrutan especialmente de elementos que hay en este libro, ¿no? De esas reglas de fabricación, de la posibilidad de toquetear el equipo y personalizar el equipo de tu enano Caradron, de tu Duardin Caradron, mejor dicho, perdonar. En fin, más allá de todo eso, de lo dicho, para mí este es un suplemento notable, sin grandes taras y una nueva y excelente adhesión a la línea de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Hasta aquí llega la reseña. Como siempre digo, espero que os haya resultado útil, que os haya gustado. Si es el caso, por favor, darle a me gusta, suscribiros al canal. Si queréis ver más reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o de otros muchos juegos de rol, también si queréis ver partidas. De hecho, si queréis ver partidas jugadas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, al final de este mismo vídeo vais a encontrar enlace a una partida o varias que estamos jugando o que hemos jugado aquí en 5 minutos rol. Por mi parte me despido, nos vemos a futuro con nuevas reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o de cualquier otro juego de rol que obre en mi posesión. Nada más, adiós.